Audiolibros Espaciales presenta Mitos y Leyendas de Chile por Floridor Pérez. Prólogo. Los mitos como mensajes secretos del pasado al lector de hoy. El siguiente es un diálogo que sostuve con estudiantes de séptimo básico a cuarto año medio. Aunque centrado en un aspecto muy parcial, creo que demuestra el entusiasmo juvenil y que en este como en otros temas, un enfoque poco habitual podría servir de motivación para estudios más formales o sistemáticos en el aula. Estudiante uno. ¿Usted cree en los mitos? Pero si he publicado un libro de mitos y leyendas. Sí, lo leímos, pero ahora solo quiero que me diga si cree que los mitos son verdad o son mentira. Son la pura verdad. ¡La firme! ¡La firme! Ya les dije, son verdad. Son un modo de transmitir grandes verdades humanas, tal como fueron instruidas en un momento de la evolución de la humanidad o de una cultura determinada. Entonces, ¿usted se la cree que Orfeo bajó al infierno a buscar a su esposa Eurídice? Cierre comillas, abre comillas. ¿Y tú? ¿No crees que un hombre sea capaz? ¿Y a las niñas? ¿No les gustaría que un hombre, por uno de ustedes? Ya, pero estamos hablando de mitos. En el mundo real es otra cosa. ¡La firme! ¡La firme! Muy bien. Veamos si los mitos son tan distintos del mundo real. Ustedes dudan que en la antigua Grecia Orfeo bajara al infierno a rescatar de la muerte a su esposa, pero yo les aseguro que eso sigue ocurriendo hoy mismo en Chile, en mi barrio y en el de ustedes. En el público se producen demostraciones de franca incredulidad. Abre comillas. Por estos mismos días ha sido noticia en la televisión y si ustedes no lo recuerdan, es porque Orfeo chileno no se llama Orfeo. Su esposa no se llama Eurídice. Nuestro Orfeo se llama Juan o José y su Eurídice se llama Carmen o María. Y el infierno actual tiene muchos nombres. Entonces, piensen que nuestra Eurídice Carmen o María ha caído a ese infierno moderno, donde la espera la muerte, porque no quedan camas disponibles en la sala común o en el pabellón de cirugía. Pero antes que venga la muerte, llega su Orfeo Juan o José, entra a ese infierno moderno y ruega, protesta, llora, amenaza, empeña sus herramientas, hay hasta ofrecer en venta uno de sus riñones. No deja nada por hacer. Y gracias a eso, un día, miles de años después de viaje de Orfeo al infierno griego, por su Eurídice, nuestro Orfeo Juan o José vuelve a su casa de población con su Eurídice Carmen o María. Esa decisión suya de darlo todo por el ser amado no es mentira. Es una verdad eterna y ese heroísmo del vecindario es otra verdad. Y de esa capacidad de sacrificio y de esas verdades eternas habla el mito de Orfeo. Todos los mitos. Aquellos alumnos que habían leído Orfeo en educación media, pero propongo la misma lectura creativa para los mitos chilenos que se lean en educación básica. Supongamos que un estudiante tiene dos tareas: hacer una investigación sobre los recursos del mar y leer el mito chilote de la picoya. La geografía real y un ser mitológico, la ciencia y la fantasía, diferentes asignaturas, temas muy distintos. Sin embargo, buen lector descubrirá misteriosas relaciones entre ciencia y mitología, entre conocimiento científico y sabiduría ancestral de la humanidad. Veamos. El mito dice que cuando la pincoya mira de frente, amistosamente al mar, anuncia pesca abundante, pero sin diferente o despectiva, le vuelve la espalda al mar, se alejan los peces y disminuyen los mariscos. La abundancia se convierte en escasez. ¿Y qué dicen los biólogos, ecólogos y economistas interesados en una explotación sustentable de los recursos? Dicen que si el país descuida el mar, si no protege sus recursos, es decir, si los chilenos le vuelven la espalda al mar, un día él les legará los abundantes bienes que hasta hoy les ha concedido.
Conociendo estas antiguas charlas con mis lectores, se comprenderá que después de 15 ediciones de este libro, ya no me pregunten si creo o no creo en la pincoya. Su imaginación vuela mucho más alto. Ahora me preguntan si no deberíamos proponer a la pincoya como delegada de Chile a la próxima cumbre mundial sobre desarrollo sustentable. Cierra comillas. Floridor Pérez, escritor en residencia, Facultad de Letras, Pontificia Universidad Católica de Chile, primer semestre de 2004. Mitos. A diferencia de la leyenda, que es narración y por lo tanto se relaciona con lo histórico, el mito es creencia y por lo tanto se relaciona con un sentimiento primitivo de lo religioso. No se debe extrañar entonces que los mitos aborden aspectos importantes de la existencia humana y sobrenatural y sean parte de la herencia cultural de los pueblos primitivos o las culturas en formación. Enfrentado a los misterios del mundo y de la vida, el hombre antiguo se preguntó, ¿quién? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? Y el mito le ofreció siempre la primera respuesta a esas preguntas. Por eso, cuando el mito se convierte en verdad aceptada, se convierte en una forma de aprendizaje de la sociedad que lo cree, se incorpora su sabiduría acumulada. Se hace conocimiento capaz de proponer un sentido de unidad para el cosmos y dar un sentido a la vida humana. Cualquier buen estudio sobre el tema deberá destacar que el mito expresa siempre la necesidad que siente todo ser humano, y por lo tanto su comunidad, de estar consciente de sus raíces. Capítulo 1. El rastro humano. La pincoya. La pincoya es la encarnación de la fertilidad del mar y de las playas. Suele representársele con figura de sirena, pero a diferencia de esta conquistadora de hombres, la pincoya luce feliz con su larga cabellera al viento en compañía del pincoy. Ya sea que dance desnuda en la playa o tome el sol sobre las rocas, podrá hacerlo de cara al mar o de vuelta hacia la tierra. Si la pincoya aparece de cara al mar, los lugareños saben que les espera una temporada abundante de peces y mariscos. Si por alguna razón quiere producir escasez en esta zona o trasladarlos a otro sitio, le bastará con volverle la espalda al mar. Los pescadores saben que la pincoya y el pincoy, como toda pareja feliz, aprecian la amistad y la diversión. Por eso, cuando desean atraerlos, organizan bulliciosas fiestas con acordeón y guitarra. Si el grupo sube una lancha y se dirige a una determinada playa donde bailan, cantan y ríen, la pincoya los seguirá, llevando con ella abundancia de peces y mariscos al sector. Nuestra época no se debe hablar de la pincoya sin valorar su sabiduría ecológica. Abre comillas. Se dice que cuando los pescadores pescan con mucha frecuencia en un solo paraje, la pincoya se enoja y abandona aquellos lugares que luego quedan estériles. Cierra comillas. El chonchón. Muchos hemos oído su estridente ¡Tué, tué, tué! revoloteando sobre los tejados del caserío, sobre nuestras propias cabezas en los caminos del campo, pero nadie ha logrado verlo. Esto explica que no hay acuerdo en torno a su forma y condición. Un respetable autor lo describe con figura de una cabeza humana, cuyas orejas le sirven para volar en la oscuridad, a la manera de un ave nocturna. Esta última comparación con un ave aclara que no es un verdadero pájaro, sino un brujo haciendo uso de su facultad de volar. La descripción, en cambio, parece solo una suposición basada en la forma en que el brujo consigue volar, que es así. El brujo, hombre-mujer, se encierra en su cuarto al oscurecer, tomando algunas medidas para no ser visitado por extraños durante la noche. Aplicándose ciertas pomadas mágicas en la garganta, se separa la cabeza del cuerpo, sin que se derrame ni gota de sangre. Mientras el cuerpo reposa plácidamente a la cabeza, le salen inmediatamente alas y se lanza al espacio. No es un vuelo sin rumbo. Su viaje puede ser a la cueva de Kikaví, de Salamanca u otra en que se celebre un aquelarre. Puede dirigirse al lecho de un enfermo o a causar cualquier daño solicitado por algún mortal enojado con otros. Si oímos sobre nuestra casa su tue tue tue, debemos decirle, pasa chonchón, tu camino, y así lo hará. Porque si le dijeren vuelve mañana por sal,
Al otro día se presentará una anciana harapienta o algún elegante caballero que dirán, vengo por la sal que me ofrecieron anoche. En ese caso, lo mejor que se puede hacer es entregarle un salero, pues de lo contrario, Chonchón tomará la oferta por una burla y se vengará cruelmente. El trauco. Faltan estudios científicos que determinen con exactitud el grado de adaptación del trauco a las nuevas condiciones de vida que le impone el constante deterioro de su hábitat, el bosque de Chiloé. Si el trauco no se adaptara, estaría en serio peligro de extinción esta especie mitológica que algunos emparentan con razón con sátiros y faunos grecolatinos y sin razón con los traviesos duendes. Las descripciones físicas del trauco lo presentan como un enano deforme, de no más de 84 centímetros de altura. Vive en el hueco de los árboles o en cavernas naturales, alimentándose de frutos del bosque como un hombre primitivo. Como él, usa un hacha de piedra con la que anuncia su presencia golpeando los árboles. A imitación del hombre moderno, en cambio, se esmera en presentarse bien vestido, con traje de quilineja y un sombrero tipo cucurucho tejido de parecidas fibras silvestres. Sus piernas cortas y chuecas terminan en un remedo de pies sin talón y sin dedos, lo que le da a andar inseguro. Para superar este defecto, el trauco usa un bastón llamado Paweldun, tan retorcido como él, con el cual llega a identificarse. Así cuando el chilote cree encontrar un Paweldun botado en el bosque, lo azota contra una piedra, sabiendo que el trauco sufrirá en su cuerpo el dolor del castigo. Llegando a casa, colgará el palo sobre el fogón. Si efectivamente era un Paweldun, goteará un líquido espeso que tiene las propiedades de curar los males físicos causados por el trauco. Y estos son muchos, porque el trauco es un personaje perverso. Verdadero psicópata del bosque, se instala sobre un tronco con inofensivo aspecto de contemplar el paisaje. Sin embargo, cuando aparezca una figura humana, caerá sobre ella el maleficio de su mirada o el nefasto poder de su aliento. Conviene advertir que su magia actuará de modo muy distinto según sea el sexo de la persona. Si es un hombre, se ensañará con él, causándole torceduras de cuello, muecas en el rostro, tuñimiento de huesos y otros males, en los que siempre se adivinará la intención de causar deformidades parecidas a su propio aspecto. Y si la persona sorprendida por el trauco es una mujer, en este caso toda su furia se mudará en pasión amorosa, y no descansará hasta seducir a la dama, generalmente una joven que se ha internado imprudentemente en el bosque. Para conseguirlo, recurrirá a la magia, sumiendo en plácidos sueños en los que él se le aparecerá como un apuesto galán. Tren Tren y Caicavilú. En el remoto pasado del pueblo mapuche, dos espíritus muy poderosos se encarnaron en gigantescas serpientes. Una, Caicavilú, agitaba en el mar su profundo odio al género humano. La otra, Tren Tren o Tren Tren, miraba con afecto al hombre desde la cumbre de un cerro. Un día Kaikai se propuso la destrucción de los seres, haciendo subir las aguas del mar. Tren Tren, que desde la cumbre observó la retirada del mar que precede a un maremoto, dio oportuno aviso de los hombres de la tierra. Los llamó a trepar al monte donde ella los pondría a salvo, junto a los animales y las aves. Pumas y zorros, llamas y huemules, peucos y torcasas, queltehues, pidenes y chucaos olvidaron enemistades o recelos, corriendo y volando juntos hacia la salvación. La respuesta humana, en cambio, fue mucho más lenta. Estaban los ancianos que se negaban a dejar la tierra de toda una vida, las mujeres que querían cargar con todo, desde el telar hasta la piedra de moler. No faltaban los incrédulos, los indecisos, y ya lo pensarían, y los que no pasan nada. Entretanto, las aguas subían incontenibles, arrasando chozas, ahogando a los confiados y a los lentos, que iban quedando convertidos en peces, mariscos o peñascos. Solo un pequeño grupo avanzaba hacia la cumbre mientras el mar lamía sus talones.
El poder destructivo de Kaikai Bilú parecía triunfante, pero Tren Tren no abandonaba la raza amiga, elevando la altura del cerro a medida que subían las aguas. Gracias a ese truco lograron salvarse una o dos parejas, a las que aún se les impuso una pena más. Debieron ofrecer en sacrificio a uno de sus pequeños hijos, que arrojaba al mar logró calmar la furia de Kaikai Bilú, con lo cual las aguas retrocedieron lentamente hacia sus playas. Todos los pueblos de la tierra guardan la memoria de un diluvio, y el lector de hoy ya habrá comprendido que esta es la visión del diluvio mapuche. Por lo tanto, el valeroso pueblo cantado por Ercilla y la Araucana descendía de aquellos milenarios sobrevivientes. Y es notable que a la ola invasora respondieran con los mismos legendarios recursos, su resistencia física, la protección de la naturaleza y el sacrificio de sus hijos. El Caleuche. El Caleuche. Si encargáramos investigar las apariciones del Caleuche a un organismo tan serio como la NASA, seguramente lo clasificarían de OVNI, objeto flotante no identificado. El Caleuche es un barco fantasma o buque de arte que navega los mares de Chiloé y los canales del sur. Nada le impide arribar a cualquier puerto, aunque siente predilección por algunos como Yicaldad, Tren Tren, Iquicaby, o fondeaderos como Yutui, Punta de Kemchi y otros. El Caleuche está comandado por brujos que tienen la particularidad de andar sobre una sola pierna, mientras la otra la llevan doblada por la rodilla y amarrada a la espalda. Además de su tripulación estable, el Caleuche lleva a bordo a isleños que han entrado en trato con los brujos invitados, a quienes quieren tentar con tesoros ocultos, y también algunos secuestrados por delitos tales como haber faltado a sus pactos secretos, blasfemar contra el poder de los brujos o simplemente haber visto al buque de arte. Al igual que su tripulación, el Caleuche tiene características y poderes muy especiales. En primer lugar, puede sumergirse a voluntad, cumpliendo funciones de submarino. Además puede permanecer a plena luz del día y a la vista de todos, aunque convertido en un simple trozo de madera flotante o una roca saliente cerca de la playa. En ambos casos, sus tripulantes disfrutarán del agua o retosarán en la playa, convertidos en juguetonas toninas, aves acuáticas o lobos marinos. De todos los poderes del Caleuche, acaso el más deslumbrante y tal vez también el menos discutible es el de su profusa iluminación, visible a gran distancia. Como el Caleuche castiga a quienes lo espían, casi todos los testimonios sobre su presencia o sus poderes se deben a encuentros casuales. Así, por ejemplo, le ocurrió al esposo de doña Margarita Cárdenas, cuando ellos vivían solos en Quenac. Una mañana vio un enorme tronco de árbol flotando a metros de su playa. Pensando arrastrarlo para leña, lo amarró con cadenas a su robusta yunta de bueyes. Sin embargo, cuando estos tiraron, el tronco retrocedió velozmente, sumergiéndose y arrastrando consigo a los bueyes hacia el fondo del mar. Temeroso de las represalias de los brujos, el matrimonio guardó el secreto hasta 1970, en que ya de 72 años de edad, doña Margarita se decidió a contarlo. Sobre la prodigiosa iluminación del Caleuche y numerosos documentos. Un experto marino oficial del guardia de buque de Copiapó comunicó a la capitanía del puerto de Valparaíso que un barco muy luminoso pasó junto al suyo, sin hacer ruido sobre las aguas, sin detenerse ni responder a sus señales, en 1911. ¿Quién dudaría del oficial Agustín Prat von Seitz, segundo comandante de la escampavía Huemul de la Armada Nacional? Cuenta el sobrino del héroe de Iquique que a las 3:45 del domingo del mes en curso, la guardia le avisó que se acercaban dos luces blancas cuyo aspecto, a la vez que grande, era muy poco común. No creían que fuesen luces un remolcador, pues venían como suspendidas en el aire, a una altura no menor de 1 metro y sin verse embarcación alguna. Iban a salir cubierta, cuando percibí que por la claraboya de mi camarote entraba una gran claridad que lo iluminó a tal punto que parecía que se incendiaba. Pero munido de catalejos pude observarlas,
avanzando siempre con una velocidad no menor de 7 nudos ni mayor de 15. Después de permanecer largo rato en unas carbonelas fiscales, emprendieron de nuevo su vertiginosa marcha en dirección a Punta Gui. Una vez que hubo clareado el día, ya no se divisaba nada, por lo que se suspendió la observación. Conocer ciertos de estos casos es la única forma de desentrañar los secretos del Caleuche. En el archipiélago se encuentran todavía muchos desdichados que sobrevivieron a las experiencias de haber pisado la cubierta del buque de arte, pero desgraciadamente ellos nada pueden aportar porque los brujos, antes de dejarlos ir, les hicieron perder la razón y la memoria. Con esa precaución procuran seguir perteneciendo a los misterios del cielo, del mar y tierra que todavía abundan en el mundo actual. Geografía del mito y la leyenda chilenos, por Oreste Plat. Provincia de Chiloé. Mitos y leyendas. El Trauco. Ente parecido a un hombre enano y horrible. Su altura no pasa de 84 centímetros. No tiene el uso de la palabra. Su vida la lleva junto a una trauca o huella, formando su pareja biológica. Junto a sus crías vive feliz. Habita los bosques en la copa o en el hueco de un árbol, como en cualquier pequeña caverna. De las selvas toma sus frutos. Se desprende de los mortales con su hachita en piedra, con la que da fuertes golpes en los árboles. Se viste con traje y sombrero de fibras vegetales, que lineja una enredadera. Es preciso evitar al ente, porque si toca la mala suerte de encontrarse cara a cara con él, le suelta inmediatamente un aire, dejándole torcida la boca, jorobado, atontado y mudo. Pero si el ente no va al ser humano, se le puede observar impunemente. Es enteramente riguroso con los hombres. Parece que con las mujeres no es del todo malo, las atrae. Es brujo enano, contrahecho y capaz de producir enfermedades en los niños y aún en los adultos que alcanza a ver. Hay que evitar que él lo mire a uno porque si esto acontece, puede quedar paralítico. Si él roza como lo hace con los niños, es mucho más grave, ya que su aliento termina con la vida de ellos. Es de mirada, aliento y contacto malsanos. Sus pies, sin talón ni dedos, son unos muñones informes. Su aspecto es aterrador y espeluznante. Su mirada, como la del basilisco, mata a la persona que aún no ha reparado en él, o bien la deforma espontáneamente, dejándola con el cuello torcido y sentenciada a morir antes del año. Sin embargo, por una justa compensación, parece que se ha tenido la desgracia de ser avistado primero. Desflora a las mujeres que vagan por las montañas. No vacila en arrojarse al mar en seguimiento de su víctima, hasta sucumbir. Pasa encaramado en los árboles al acecho de las muchachas que se arriesgan a transitar por el paraje. Cuando alguna se acerca, corre hacia ella y se queda mirándola fijamente. La muchacha quiere huir, pero el extraño fulgor de los ojos la retiene. Un doloroso letargo comienza a invadir el cuerpo de la víctima y pronto cae en un alucinante sueño de amor. Cuando despierta, sonríe al verse adornada de hojas, pero luego advierte que sus ropas y sus cabellos están desordenados. Presa del pánico, corre hasta su casa en donde cuenta que ha visto al Trauco. Varias son las maneras que tiene el Trauco de manifestar su presencia. Anuncia su visita a una casa enviando sueños lúbricos a las personas del sexo opuesto, transformándose en esos sueños en un joven de buena presencia. Hace oír un ruido ensordecedor semejante al de una tropa de animales bravíos que fueran pasando atropelladamente. Semeja a un hachero que se ocupa en derribar los palos de la montaña. Se muestra repitiendo en son de fisga las voces o los gritos o golpes de hacha de los labradores, a quienes es difícil convencer de la verdadera causa de esas repercusiones de sonido. Deposita sus materias fecales en los troncos de los árboles o en los umbrales de las viviendas. Todo esto cuando no tiene a bien exhibirse en su propia espantable forma, que es causa de tantos maleficios y desgracias. Estos maleficios, a más de los enumerados, son las jorobas, la parálisis facial,
el tuñimiento o dislocación de los huesos, el tortícolis, el decaimiento o dejadez con que algunas veces suele amanecer el cuerpo. La muerte en corto plazo para el que ha tenido la desgracia de pisar o solo mirar sus deposiciones. El malograrse el carbón que está haciendo en la hornada, el cual al arder el brasero chisporrotea sin cesar, lo que se ha debido a que el trauco lo ha pisado. Defensas o amuletos contra el trauco. 1. Arrojarle un puñado de arena, con el objeto de que él se ocupe en contar los granos, y dé tiempo a los moradores de la casa para ponerse a salvo de sus ataques. 2. Tirar sargazos, derramar ceniza en las 4 esquinas de la casa. 3. Achar las esquinas de la casa. 4. Hacer una cruz con 2 cuchillos. 5. Hacer silbar a un güiro alga cochayuyo. 6. Contar los sueños con que el trauco se ha tenido. 7. Pasar por el humo a la persona que haya sido mirada o torcida por él. 8. Ir arrastrando y azotando el pahueldún, que es el bastón del trauco. Se dice que él siente en sí los golpes y que se descargan sobre el pahueldún. 9. Quemar las materias fecales del trauco. 10. Hacer la necesidad menor en el centro del fogón. 11. Desmenuzar y frotar ajos entre las manos, porque el olor la ahuyenta. 12. Insultarlo en voz alta, si bien en este caso el trauco se venga golpeando al que le denuestra o dejando sus deyecciones en el umbral de la vivienda. Muerte del trauco. Una vez cogido el trauco, colgarlo sobre el fogón, donde se convierte en un palo que destila cierto aceite, con que son frotadas con excelentes resultados las víctimas de sus maleficios. La Fiura. La Fiura es un monstruo de horrible fealdad que puebla los bosques de Chiloé, que hace un mal terrible por medio de un lanzamiento de aires. Es una mujer pequeña de estatura negra, con larga cabellera que viste de colorado y tiene una voz armoniosa para atraer a los hombres. Es perversa, pone el daño, ataca a los seres hasta el claustro materno. Pone su mal dejando tullido de las piernas, brazos paralizando el cuello. Afecta a una persona como lo puede hacer a varias en conjunto, a familias enteras. Su mal es extensivo a los animales, perros, gatos, chanchos. Los males, los daños impuestos de la Fiura, se llaman aires y son curados por el Meiko Machi. Las características de estos aires es que los dispara desde muy lejos, a larga distancia. La Fiura viste siempre de colorado y usa larga cabellera. Acostumbra a bañarse en los traiguenes, los remueve y salta como una llama encarnada hacia las orillas. El Villalobo. El Villalobo es un hombre que tiene un solo brazo y vive sentado en una piedra bajo el mar, en los ríos y en las lagunas. Es el rey del mar, pues él dirige las mareas y todo cuanto anda bajo el océano. Jamás se levanta de su reino piedra, donde permanece eternamente sentado. Muchos viejos marinos le han visto sentado bajo las cristalinas aguas de los lagos, ríos o golfos. Allí está en una piedra levantando siempre el brazo sin cansarse de vivir, dirigiendo siempre las mareas y los peces. El Tacán. El Tacán es un personaje porfiado caprichoso que es brujo y ladrón, a quien se le castiga hasta dejarlo medio muerto, pero luego se repone y vuelve a las andadas. Es una especie de Pedro Urdemales chilote. El Imbunche es un ser humano deforme que lleva la cara vuelta hacia la espalda, las orejas, la boca, la nariz, los brazos y los dedos torcidos. Anda sobre una pierna por tener la otra pegada por detrás del pescuezo o la nuca. No tiene la facultad de hablar. Los brujos convierten a un niño en imbunche, formándolo desde los primeros meses, practicando con él varias de coyunturas, torcimientos. Lo alimentan con carne de niño recién nacido. Es una especie de consultor de los brujos y es también instrumento para sus venganzas y maleficios. El vestiglo habita de preferencia en la casa grande, o sea, la cueva de Guicabé. Es muy difícil verlo, porque está destinado a la vigilancia de la cueva. Sale de ella contadas veces cuando se cambia esta o ha sido destruida, y en ocasiones cuando necesitan de él, lo sacan y lo van azotando hasta el lugar donde quieren causar el daño, tirar del daño. Durante el trayecto va dando unos chivateos que aterran a los vecinos y les anuncia alguna próxima desgracia, y otras veces lo sacan los brujos para llevarlo a otro distrito donde debe celebrarse el consejo de brujos, de 2 o más jurisdicciones. Es el portero de la cueva, o sea, del hogar de los brujos.
Su nombre transformado de la manera siguiente. A un niño recién nacido se le lleva a la cueva. Se le disloca una pierna a fin de que no sirva para caminar. Por esta causa el individuo anda después en 3 pies, con la pierna sana y las manos. En el periodo de lactancia el niño es alimentado con leche de gata negra, mujer india. Después se alimenta con carne de cabrito párvulo. Y desde la juventud y durante todo el resto de su vida se le suministra carne de chivo, carne de adulto. El alimento debe ser servido por los brujos porque él no debe salir de la cueva, ya que está obligado a servir de portero. Pero sucede que cuando los brujos se olvidan de llevarle carne humana, sale. Entonces suele ocasionar sustos escalofriantes a la gente que no es bruja, porque como el hombre bestia no ha aprendido a hablar, lanza balidos como chivato viejo. La pincoya. La pincoya es una sirena o ninfa que a veces anda acompañada por su marido, el pincoy. Ambos son rubios. En algunas ocasiones abandona el mar y excursiona por ríos y lagos. Pincoya, voz quechua o aymara, significa princesa o esposa del Inca. Pincoya es el marido de la Pincoya, toponímico en la provincia de Osorno, de un lugar mediterráneo. La misión de la Pincoya es fecundar los peces y mariscos bajo las aguas. De ella depende la abundancia o escasez de estos productos. Atrae o aleja de la costa los peces y mariscos. Cuando un pescador ve de mañana surgir de las profundidades de las aguas a la pincoya, y ésta danza en la playa mirando hacia el mar extendiendo sus hermosos brazos, hay alegría en todos porque este baile es el anuncio de pesca abundante. Si danza mirando hacia la costa, alejará a los peces. Si la pincoya no favorece con pesca o lugar, quiere decir que ha arrastrado a la abundancia a otro más necesitado. Para ser favorecido por la pincoya, es necesario estar contento. Por esto los pescadores se acompañan de amigos y amigas alegres y reidores. Si se pesca o marisca con mucha frecuencia en el mismo lugar, la pincoya se enoja y abandona aquel frente, que luego queda estéril. Esta historia continuará en audiolibros espaciales. Nos vemos en un próximo viaje estelar. Suscríbete.